Buen día, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de distintos términos más utilizados o los más frecuentes en terminología médica. Iniciando con lo que es la definición de terminología médica, podemos decir que es un lenguaje utilizado para describir con precisión, por ejemplo, el cuerpo humano, incluidos todos sus sistemas, desde, por ejemplo, los componentes de cada sistema, desde los procesos que ocurren allí, desde sus funciones o la finalidad que tiene cada sistema del cuerpo humano, las condiciones que lo afectan, desde distintos síntomas, signos y síntomas característicos de una condición o patología y los procesos que se realizan en él. En relación a cómo está formado, es importante que ustedes tengan en cuenta de que un término está formado por un sufijo y por un prefijo. El sufijo es el final del término, o sea que le va a dar el significado a la palabra. Y el prefijo, pre hace referencia a lo que se encuentra antes, hace referencia a que aparece el comienzo de algunas palabras para modificar su significado. Por ejemplo, hablando de un prefijo como es hiper o hipo en un término. Por ejemplo, hipertensión, hiper hace referencia a un aumento y tensión hace referencia a lo que es la tensión arterial, que la tensión arterial es la fuerza que se produce, la fuerza de la sangre, digamos, que se produce en la pared de las arterias. A esto hace referencia a lo que es la presión arterial. Y entonces, si nosotros decimos que hiper es un aumento y lo unimos a lo que es tensión, hace referencia a que existe un aumento por encima de los valores normales de la presión arterial o de la tensión arterial. Para que ustedes tengan en conocimiento valores normales u óptimos en relación al control de signos vitales. Por ejemplo, la presión arterial normal en una persona es de 120-80 milímetros de mercurio. Una persona que es hipertensa maneja valores por encima de estos. Es decir, una persona hipertensa puede manejar valores de 140-90, 150, 160 y más. Otro ejemplo en relación a un prefijo, por ejemplo, siguiendo con lo que es la tensión arterial, hipotensión, hipo hace referencia a una disminución y tensión hace referencia a lo que es la tensión arterial. Es decir, si se produce una hipotensión, entonces nosotros estamos hablando de que hay un descenso por debajo de los valores normales de la presión arterial, como ya habíamos dicho anteriormente, ese valor normal es de 180-90. Estos son ejemplos, digamos, sencillos para que ustedes puedan comprender los componentes de un término. Después, por ejemplo, hiperglucemia, hiper hace referencia a un aumento y glucemia, lo que es la glucosa en sangre. En una persona con una patología que se denomina diabetes, que es una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica hace referencia a que dura toda la vida, o sea que tiene una duración de más de 6 meses. Una condición aguda hace referencia a que es una situación, una condición o una enfermedad que dura menos de 6 meses en la persona. Siguiendo con el ejemplo, hiperglucemia hace referencia a un aumento de la glucemia por encima de los valores normales. Los valores normales de la glucemia son entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Hipoglucemia hace referencia a una disminución por debajo de los valores normales de la glucosa en sangre. Otros ejemplos, como vemos en la diapositiva, por ejemplo, cardiología. Cardio hace referencia a lo que es la estructura o el sistema circulatorio o el corazón. Y logía hace referencia a la ciencia que lo estudia, es decir, que cardiología significa el estudio del corazón. Así como gastroenterólogo significa un médico que se especializa en el estómago y en los intestinos. Gastro hace referencia a estómago, entero intestino y logo hace referencia a una persona que se especializa en esto. Hematología, hema hace referencia a sangre y logía hace referencia a la ciencia, es decir, es la ciencia que estudia la sangre en este caso. Tengan en cuenta que la sangre es un componente que está formado por distintos elementos, que son los elementos formes. Dentro de ellos podemos
diferenciar lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Luego tenemos otro ejemplo en relación a lo que es la hepatitis. Hepa hace referencia a hígado y itis hace referencia a una inflamación, es decir, todo aquel término que termine en itis hace referencia a una inflamación, es decir, hepatitis es la inflamación del hígado. Luego tenemos otro concepto relacionado a los signos vitales, taquicardia. Taqui hace referencia a un aumento o algo, a un valor que está aumentado, que está rápido, que ha aumentado en su velocidad. Y cardia hace referencia a corazón. En este caso podemos decir que taquicardia hace referencia a la cantidad de latidos por minuto de la persona que está aumentado. Es decir, es una condición de un latido cardíaco más rápido de lo normal. La frecuencia cardíaca en un adulto, los valores normales son entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Y en contraposición con esto, taquicardia es el aumento, bradicardia es la disminución por debajo de los valores normales de la frecuencia cardíaca, es decir, la persona tiene menos de 60 pulsaciones por minuto. En una taquicardia tiene más de 100 pulsaciones por minuto. También podemos hablar, y es frecuente, son frecuentes los sinónimos, que son los términos de diferentes escrituras, pero de igual significado. Ejemplo, algia, un término que termina en algia u odinia, significa dolor. Por ejemplo, mialgia, mi hace referencia a músculo y algia a dolor, es decir, que existe la presencia de un dolor muscular. Ostealgia, algia hace referencia a dolor, osteo hace referencia a hueso o tejido óseo, es decir, que la persona presenta un dolor en los huesos. Y odinia es lo mismo que algia, por ende solamente cambiamos lo que es la terminación del término algia, colocamos odinia y significan lo mismo, digamos, y así con los siguientes que voy a nombrar. Peri y circum, ambos son prefijos que significan alrededor. Por ejemplo, pericardio hace referencia a peri, es algo que se encuentra alrededor, y cardio al corazón, es decir, pericardio hace referencia a una estructura que se encuentra alrededor del corazón. Digi y dáctil, ambas raíces significan dedo o dedos. Por ejemplo, dígito manual hace referencia a que vamos a palpar, por ejemplo, una zona del cuerpo con los dedos de las manos, de ambas manos. Por ello, entonces, deducimos que algia y odinia son sinónimos porque significan lo mismo, significan dolor. Peri y circum son sinónimos porque significan lo mismo, significan alrededor. Y digi y dáctil también son sinónimos porque hacen referencia a dedo o dedos. También tenemos los antónimos, que son llamados a los términos que tienen un significado opuesto o contrario. Por ejemplo, micro hace referencia a una estructura pequeña. Hiper hace referencia a mucho o que está aumentado o en gran cantidad. En y endo, los dos, en y endo hacen referencia a dentro, por ejemplo, una endoscopía. Es decir, que es un estudio que se realiza introduciendo, digamos, una cámara en el organismo de la persona para poder localizar o evidenciar distintos tipos de masas o estructuras en relación a una endoscopía, por ejemplo. Por ello deducimos que micro, que es algo pequeño, y macro, que es algo grande, son antónimos, o sea, tienen un significado opuesto. Hiper e hipo son antónimos también porque uno aumenta y el otro disminuye, tiene un significado opuesto. En, endo y ecto son antónimos porque tienen un significado opuesto también. En y endo se referencia adentro y ecto hacia afuera. Otro ejemplo, para que ustedes puedan evidenciarlo de forma más fácil. La palabra pericarditis, como está marcada, digamos, en negrita, está separada. El prefijo peri hace referencia a algo que está alrededor. Card hace referencia a corazón.
E itis, como ya habíamos nombrado anteriormente, hace referencia a una inflamación. Es decir, que pericarditis es una inflamación de las áreas o de las estructuras que rodean el corazón, en este caso de la membrana externa que se llama pericardio. Su nombre lo identifica de esta forma: peri, que se encuentra alrededor, y cardio, corazón, es decir, alrededor del corazón. Otros términos más usados que también los van a sentir que nombrar bastante, nombrar de forma muy seguida, son los siguientes, y luego les puse unas imágenes, así ustedes pueden evidenciar o visualizar qué es cada término. En relación a un hematoma, podemos decir que es la acumulación de sangre causada por una hemorragia interna, es decir, por la rotura de vasos capilares, o sea, de vasos pequeños, sin que la sangre se exteriorice al exterior, ¿no? Y que aparece generalmente como una respuesta corporal después de un golpe, de una contusión que se produzca en la persona. Una incisión hace referencia a un corte o una cisura, por ejemplo, en una operación. Una escisión hace referencia a lo que es romper, cortar o separar estructuras en el organismo. Una biopsia es la toma de material, ya sea de tejido, de un órgano, ya sea puede ser una muestra macroscópica o microscópica. Microscópica de pequeño tamaño y macro de grande, que sirve a su vez para su posterior estudio anatomopatológico, principalmente en búsqueda de células, por ejemplo, de células cancerígenas. Es un ejemplo que pueden pedir una toma de biopsia o pueden pedir para detectar algún tipo de anomalía en ese tejido o estructura. Un absceso es una zona en la cual se produce una acumulación o una colección y está localizada, es decir, se localiza en cierta región y contiene pus, que es un líquido generalmente amarillo verdoso que nos da indicio de infección. Otros términos más usados. Una úlcera es la lesión que se produce por la presión excesiva entre dos superficies, por ejemplo, cuando la persona está postrada en una cama. Al no haber ningún tipo de movimiento de rotación en el mismo y al estar continuamente en la misma posición, las dos superficies, es decir, la superficie rígida que es la cama y la estructura corporal de la persona, favorece a estas lesiones, ¿no? Por la presión excesiva que se produce entre ambas. Y a su vez trae como consecuencia estas lesiones que son úlceras por presión, que depende en la posición que se encuentra el paciente, se van a ver favorecidas de acuerdo a las prominencias óseas. Si la persona está boca arriba, que es una posición anatómica que se denomina de cúbito supino, es decir, boca arriba, las zonas en las cuales se va a ver más lesionada al estar en esta posición van a ser la zona del sacro, que es la zona de la espalda baja, y la zona de los talones, es decir, la zona de los calcáneos. Como un dato para agregar en relación a las úlceras, existen distintos tipos de estadios o de grados de úlceras, desde el grado 1 hacia el grado 4, siendo el grado 1 lo más leve, el enrojecimiento generalmente no presenta dolor. Después el grado 2 ya sí hay rotura de tejido, de las distintas capas superficiales de la piel. El grado 3 también hay mucho dolor. Se ven lesionadas capas más profundas. Son lesiones que a simple vista se las denomina como con una estructura que se dirige hacia adentro de la persona, como túneles o cavernas. Se va necrotizando el tejido hacia abajo. Y finalmente el estadio 4 hace referencia a lo que es la necrosis del tejido, es decir, cuando la circulación se ve disminuida, la circulación sanguínea, por esa presión excesiva que hay entre las dos superficies de la cama y de la estructura corporal de la persona, y se produce lo que es la muerte del tejido, es decir, que el oxígeno, por esa presión excesiva, no llega a ese lugar, favoreciendo la muerte de las células. Después otro término muy usado, neoplasia y tumor, que es una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede del tejido normal. Después vamos a ver imágenes en relación a esto, y que no está coordinado con estos mismos. Persiste en la misma manera excesiva después de cesar el estímulo que desencadenó el cambio. Tenemos lo que es una fístula, que es una comunicación anormal entre un tejido u órgano y otro.
Sutura es el material destinado a favorecer la cicatrización de una herida mediante el cosido quirúrgico de los bordes de la misma con el objetivo de mantener unidos esas dos estructuras. Y un sufijo, que es muy importante que ustedes los tengan en cuenta porque después vamos a comenzar a ver lo que tiene que ver con operaciones o con cirugías comunes en todos los sistemas del cuerpo de la persona. Tomia hace referencia a lo que es una abertura, cortar y separar en relación a lo que es una operación quirúrgica. Acá tenemos las imágenes que les había dicho anteriormente. La primera imagen es un hematoma, se ve lo que es la coloración. Al inicio suele ser esta coloración, digamos, más intensa en el medio, hacia los bordes va tomando una coloración violeta y luego más verdosa y finalmente amarilla. Al lado tenemos lo que es una incisión quirúrgica, que es un corte para realizar algún tipo de cirugía o de operación quirúrgica. Hacia abajo tenemos lo que es un absceso, que es la acumulación de pus. Al lado tenemos una biopsia, digamos, que en este caso es cuando ya sacaron lo que es la muestra, obtuvieron la muestra, mejor dicho, para su estudio anatomopatológico y se realiza lo que es el estudio a través del microscopio, para poder diferenciar y evidenciar las distintas estructuras que se encuentran en ese tejido. En la primera imagen de esta diapositiva tenemos lo que son las úlceras por presión en las personas, en este caso una persona diabética. Al ser esta condición una enfermedad crónica, favorece a lo que es el enlentecimiento en la cicatrización de estas lesiones, por lo que es importante prevenir para que las úlceras por presión no avancen a un estadio más grave. Al lado tenemos lo que es una neoplasia o un tumor, digamos. Esto es una endoscopía, es decir, un estudio que consiste en la introducción de un instrumento que a su vez presenta una cámara y lo van introduciendo hasta el sector o el lugar donde el médico especialista cree que se encuentra ese tumor o esa neoplasia y van observando las características del mismo. En este caso, este tumor creo que era del sistema digestivo, en una porción del intestino grueso. Se ve como el tumor crece de forma anormal en relación a lo que es el tejido normal de lo que sería el intestino. Después abajo tenemos lo que es una sutura, cómo se hacen los puntos de sutura en algún tipo de operación quirúrgica. Acá tenemos 5 puntos. Es importante, por ejemplo, que los puntos tengan todos, digamos, entre punto y punto, tengan un diámetro similar, digamos, que tenga simetría y que ambos extremos que quedan libres de los puntos estén visibles, para luego la extracción de los mismos que se realiza aproximadamente entre los 10 y 14 días después de haber hecho la operación quirúrgica, siempre que, bueno, se vea favorecida lo que es la cicatrización, obviamente. Y al lado tenemos lo que es una fístula, que es una comunicación anormal. En este caso, la imagen es en relación al último tramo del sistema digestivo, que es el recto y el ano. Y se puede ver una fístula en relación a lo que es una comunicación anormal, es decir, que se comienza a abrir lo que es el tejido, favoreciendo la comunicación con otros tejidos circundantes o que se encuentran alrededor, que no es normal, obviamente, y que en algunos casos puede producir hasta sangrado, dolor, irritación, por lo que es importante tratarlas también. Estas fístulas también se suelen operar, siempre que, bueno, haya el consentimiento del paciente, obviamente, como en toda cirugía. Bueno. Me pareció importante también hablar algo de algunos términos más utilizados en laboratorio, porque puede ser que vieron que lo que tiene que ver con los laboratorios, las instituciones donde realizan una serie de análisis clínicos en relación a, por ejemplo, sangre, orina, líquidos corporales, materia fecal, demás, etcétera. Tienen secretarios y debido a lo que es la finalidad del curso de ustedes, me pareció importante, digamos, que ustedes tengan un conocimiento leve acerca de
de algunas determinaciones que se realizan en este ámbito. Por ejemplo, análisis clínico se le llama comúnmente a la exploración complementaria solicitada al laboratorio clínico por un médico para confirmar o descartar un diagnóstico. Una ficha clínica es un documento en el que queda registrada toda la información, todos los antecedentes médicos del paciente. Un medio de cultivo, que es algo que se suele ver en laboratorio, se suele nombrar mucho, es un gel o una solución que cuenta con nutrientes necesarios para permitir el crecimiento de distintos microorganismos. Se suele utilizar mucho, digamos, estos medios de cultivo, ya que, bueno, después se le realizan distintos procedimientos y técnicas para poder observar luego el crecimiento de bacterias, por ejemplo, si tiene algún tipo de condición asociada a esto la persona. Dentro de los análisis más comunes que se realizan de rutina, tenemos lo que es el hemograma. Hemo hace referencia a sangre y grama a análisis, es decir que hemograma significa la realización de un análisis de sangre. Es la parte de la analítica en el laboratorio que analiza varios parámetros de la sangre, principalmente glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas y los factores de coagulación. Después tenemos un análisis de orina, que es una prueba de orina. A menudo se realiza para chequear si hay una infección de las vías urinarias o problemas renales. Tengan en cuenta que para estos análisis generalmente se suele pedir un ayuno de 8 a 12 horas aproximadamente, en el cual se le indica a la persona que, por ejemplo, depende si en algunos casos a las 10 de la noche debe dejar de alimentarse con comida para hacer un ayuno prolongado de varias horas hasta que se acerca lo que es el lugar de donde tiene que concurrir el laboratorio. También es importante en algunos laboratorios, la secretaria le indica al paciente cómo es la recolección de la orina, ¿no? La recolección de la orina, bueno, después de que realizó el ayuno, la primera orina del día siguiente, ¿no? Descarta lo que es el primer chorro de orina, porque en ese primer chorro es de arrastre, ¿no? Y arrastra todo lo que tiene que ver con las bacterias que se encuentran en el tracto urinario. Por eso se descarta, o sea, se elimina, y el segundo chorro es el que se introduce dentro de lo que es el recipiente. Siempre tengan en cuenta que es importante decirle a la persona que no llene hasta el tope de orina lo que es el recipiente, porque puede ser que si se cae el recipiente se vuelque todo el contenido el mismo. Suelen tener una ranura que indica que hasta las 3/4 partes del recipiente lo llenen. Es importante que lo rotulen con nombre y apellido también y que la tapa esté bien cerrada. Un antibiograma, esto es un análisis que se realiza para determinar lo que es la susceptibilidad de una bacteria a un grupo de antibióticos. Por ejemplo, si esa bacteria que tiene la persona en su microorganismo es resistente a tal antibiótico, por ende van a tener que cambiarlo siempre a través de lo que es una consulta médica, una prescripción médica de un antibiótico que se va a tener que dispensar cuando la persona vaya a una farmacia en relación a lo que es la prescripción médica. Para eso sirve un antibiograma, para descartar o no lo que es la resistencia o la sensibilidad a un antibiótico. Si funciona ese antibiótico en esa persona o si hay que cambiarlo a otro que presente otra estructura más compleja. Otro de los análisis que también se pide de rutina, un coagulograma, y principalmente prequirúrgicos también se suele pedir. O sea, antes de realizarse una operación se suele pedir esto. Un coagulograma son un grupo de exámenes de sangre solicitado por el médico para evaluar el proceso de coagulación de la persona, cuánto tiempo tarda en coagular la sangre o esa muestra de X paciente. El perfil hepático o el hepatograma, que es el análisis que se realiza a las enzimas del hígado. Se evalúa si el hígado funciona o no correctamente para el diagnóstico de enfermedades hepáticas, para saber si se ha visto afectado por otras patologías originadas en otras partes del organismo, controlar la función hepática en pacientes que siguen tratamientos con medicamentos que son hepatotóxicos. Actualmente hay algunos medicamentos que producen hepatotoxicidad, es decir, que son nocivos para el hígado. El perfil lipídico también es otra determinación que se suele realizar de forma periódica.
Es un examen de laboratorio solicitado por el médico que tiene como objetivo verificar los valores normales de los lípidos, es decir, de ese contenido graso en lo que es la sangre, es decir, LDL, HDL, los triglicéridos y el colesterol total, que cuando se encuentran fuera de sus límites normales representan un riesgo, digamos, para la persona, principalmente por el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la aterosclerosis, que es una condición que hace referencia a que lo que es ese contenido lipídico en la sangre se deposita como placas de ateroma en la pared interna de las arterias, y si se va llenando esa pared de lo que sería este contenido lipídico de esta grasa, va disminuyendo lo que es la circulación en ese vaso sanguíneo, va favoreciendo lo que es el enlentecimiento en lo que es la circulación, y a su vez trae problemas en relación a lo que es condiciones que favorecen a lo que tiene que ver con problemas o consecuencias cardiovasculares. Otro análisis que se suele pedir principalmente en los niños es lo que tiene que ver con el coprocultivo, que es un análisis del laboratorio para encontrar organismos en la materia fecal que pueden causar distintos tipos de enfermedades y síntomas, principalmente del sistema digestivo, es decir, del sistema gastrointestinal. Como habíamos visto en la clase anterior, pero en este caso se los diferencié, digamos, en un cuadro, así se puede leer más fácilmente, en relación a lo que es la especialidad y la zona del cuerpo que trata. La primera hace referencia a lo que son las alergias, y esta abarca cualquier tipo de alergia que tenga la persona, desde alergia al polen, al polvillo. Hay personas que son alérgicas a los pelos de los animales, de perros, de gatos. Hay personas que son fotosensibles, por ejemplo, a lo que es el calor o a los rayos UV. Después tenemos anatomía patológica, que es el estudio de las piezas macro y microscópicas de cualquier tejido que se quiera estudiar. Cardiología estudia el corazón y los vasos sanguíneos. Cirugía abarcan todas las operaciones que se pueden realizar en un paciente. Dermatología hace referencia a lo que es el cuidado de la piel y las fóneras. Las fóneras son los pelos y las uñas. La endocrinología estudia lo que son las glándulas endócrinas, por ejemplo la tiroides. Gastroenterología estudia lo que tiene que ver con todas aquellas condiciones y patologías del aparato digestivo. Abarcan desde la cavidad bucal hacia el recto y el ano, que es la finalización del sistema digestivo. La ginecología estudia lo que es el aparato genital femenino, y dentro de este todo lo que tiene que ver con condiciones y situaciones que favorezcan o desfavorezcan lo que es el aparato genital femenino, y a su vez las patologías y las enfermedades asociadas a este. La hematología, que es la ciencia que estudia la sangre y todas aquellas enfermedades y patologías relacionadas a la misma. La inmunología, que tiene que ver con el sistema inmune y las defensas del organismo. La nefrología, que hace referencia a lo que es aquellas condiciones o patologías del riñón. La neumonología, que la zona del cuerpo que trata es el sistema respiratorio, o sea, los pulmones y todas aquellas condiciones y enfermedades de este sistema. Neurología hace referencia a lo que es el sistema nervioso, incluyendo lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. La neurocirugía hace referencia a que son todas aquellas cirugías y operaciones quirúrgicas que se realizan en el sistema nervioso, siempre teniendo en cuenta lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Después tenemos lo que es la nutrición, que hace referencia a lo que es el estado nutricional de cada persona, en relación a una dieta sana y equilibrada, que contenga frutas, verduras, carne magra, pescado. También alimentos integrales. La obstetricia, que hace referencia a todas aquellas condiciones que favorecen a lo que tiene que ver con el embarazo y también las complicaciones del mismo, tanto las complicaciones del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. La oftalmología, que tiene que ver con todas aquellas condiciones y enfermedades de los ojos. La oncología, que hace referencia a todos los tipos de cáncer que existen en lo que es el organismo de una persona. La ortopedia y traumatología, que hace referencia a todas aquellas condiciones que se asocian a huesos, articulaciones y ligamentos. La otorrinolaringología hace referencia a todas aquellas condiciones y enfermedades de nariz, garganta y oído.
Pediatría es la ciencia, digamos, es la disciplina que se encarga de todas aquellas afecciones y enfermedades en los niños pediátricos. Y finalmente, lo que tiene que ver con la psiquiatría, que abarca todas aquellas condiciones que favorecen a padecimientos mentales en distintos individuos. Y lo que tiene que ver con la urología, que hace referencia a todas aquellas patologías y enfermedades que se asocian a las vías urinarias y al aparato genital masculino. Hablando de lo que es el sistema renal, podemos nombrar lo que son los riñones, que son los encargados de la formación de la orina, de la filtración y de la absorción, para que ustedes tengan una breve reseña de este sistema. Después tenemos los uréteres, que son órganos de transporte, o sea que transportan la orina una vez que se formó en el riñón, le transportan hacia lo que es la vejiga. La vejiga es un órgano de reservorio que tiene una capacidad bastante aumentada en relación a lo que es la acumulación de orina. Entonces la vejiga es el receptáculo de la orina y finalmente tenemos la uretra. La uretra femenina es más corta, mide 3 o 4 centímetros y la uretra masculina es mucho más larga. Y también tengan en cuenta como un dato, perdón, en relación a lo que es la uretra más corta en la mujer, lo que es la incidencia de las infecciones del tracto urinario. ¿Por qué las mujeres son más propensas a esto? Porque generalmente se le enseña a la mujer, a las niñas, que deben higienizarse desde adelante hacia atrás. Se realiza de esta forma porque si lo hacemos de atrás hacia adelante, los microorganismos y las bacterias que se encuentran en la región del ano, al higienizarnos de atrás hacia adelante, todos esos microorganismos van a ingresar, digamos, por vagina y por uretra, favoreciendo a estas infecciones, principalmente en uretra, favoreciendo lo que son las infecciones del tracto urinario. Por eso es importante siempre enseñar a todas las niñas, digamos, a realizarse la higiene desde adelante hacia atrás. Finalmente tenemos una actividad en la última diapositiva del Power que hace referencia a lo que es el contenido que hemos dado en esta unidad. La primera actividad hace referencia a que de acuerdo al Power y el desarrollo de la clase, ¿qué entiende por el concepto de terminología médica y cuáles son los componentes que forman un término? Eso lo vimos al inicio de este Power. La número 2, enuncie términos que se asocien a hiper o a hipo y a hipo. O sea, ustedes deben colocar, por ejemplo, hipertensión, que es el aumento de la tensión arterial por encima de los valores normales. Hipotensión es el descenso, la disminución de la presión arterial por debajo de los valores normales. Por ejemplo, hiperglucemia también puede poner, hipoglucemia, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Y así si ustedes conocen algunos otros términos o si buscan algunos otros conceptos. La número 3, tienen que definir qué es una biopsia, qué es un absceso y qué es una úlcera. Y la número 4, nombre las determinaciones o análisis que se pueden llevar a cabo en un laboratorio, o sea, las más importantes, las que hablamos, desde hemograma, análisis de orina, coprocultivo, desde coagulograma, hepatograma y perfil lipídico.